Ahí estamos, ¿sí? Bueno, arrancamos hoy la unidad temática 4. Espero que puedan ver bien las experiencias. Vamos a hacer hoy varias cosas también con la cámara, entonces, bueno, espero que se vean bien. Por supuesto son experiencias que son más lindas de verlas en vivo, pero muchas las van a poder hacer ustedes en sus casas también. Así que, bueno, arrancamos. Hoy vamos a hablar, la unidad temática 4 es grande, es larga, y está dividida en dos partes. En la parte donde nos ocupamos de la reflexión de la luz, y la parte donde nos ocupamos de la refracción de la luz. Porque ustedes se acuerdan que la semana pasada vimos un montón de situaciones de cómo interactúa la luz con los materiales, porque siempre está nuestra primera diapositiva, donde yo les marco en qué parte estamos parados, seguimos hablando del objeto iluminado, pero hoy con especial énfasis en la reflexión. La semana pasada vimos un montón de otras interacciones. Hoy vamos a hablar de la reflexión específicamente. Vamos a ver, primero, una definición, ¿sí?, de la reflexión de la luz. ¿Qué es la reflexión? Se produce cuando un rayo luminoso que incide sobre una superficie cambia de dirección y vuelve al mismo medio de donde proviene. Y esta es la diferencia clave, fundamental, con la refracción, porque en la refracción el rayo traspasa los medios. En este caso, la reflexión, el rayo vuelve al medio original, ¿sí? No traspasa nada. Este rayo se va a reflejar con un ángulo de acuerdo a las reflectancias de esa superficie. Vamos a ver un poco sobre cómo pueden ser estas superficies. Por un lado vamos a tener, que ya lo hablamos la semana pasada, un poco, esto es un repaso, dos tipos de reflexión, la reflexión difusa y la reflexión especular. En la reflexión difusa estamos hablando siempre de superficies que son rugosas o mate, ¿sí? Entonces, se va a producir siempre todas las leyes de la reflexión que vamos a ver ahora, pero los rayos, como esta superficie es toda rugosa, y tiene un montón de montañitas, los rayos reflejados salen en todas las direcciones. Fíjense que los rayos azules, que son los rayos incidentes, vienen paralelos, pero al llegar a esa superficie que es rugosa y mate, salen reflejados en todas las direcciones, con lo cual no se forman imágenes, ¿sí? Cualquier superficie que nos rodea en este momento, la mesa, las paredes, los cuadros, las cortinas, las telas, la ropa, producen reflexión difusa, porque son superficies rugosas y mate. En el caso de la iluminación, fíjense acá, esto es una luminaria compuesta por muchas partes. Por un lado, fíjense, esta es la caja que tiene el equipo, acá está la lámpara con el reflector, y fíjense esta parte de arriba, es una pantalla. Esta lámpara emite luz, se refleja en esta pantalla, y esta pantalla es la que genera toda la iluminación de este puente. ¿Cómo es la superficie de esa pantalla? Así, viéndola de lejos. Y es rugosa y mate, porque si fuera brillante y pulida, yo acá estaría viendo la imagen de la lamparita que está acá abajo. Esa superficie, ¿sí?, rugosa y mate, que produce la reflexión difusa, hace que todo ese puente esté iluminado de manera pareja y homogénea. El otro tipo de reflexión que tenemos acá a la derecha es la reflexión especular. Los rayos llegan a esa superficie, todos ordenaditos, paralelos, y se reflejan también todos ordenados y paralelos, porque esa superficie es pulida y brillante. Entonces los rayos llegan, cambian de dirección, vuelven al medio de donde provienen, que eso ya dijimos que es una condición de la definición de la reflexión, y forman un haz de luz reflejado muy bien definido. Y estas sí son las superficies que van a generar imágenes. Acá tenemos una pequeña animación de cómo a la izquierda, en este caso, tenemos la reflexión especular en la superficie pulida y brillante, y a la derecha una reflexión difusa en esta superficie mate, ¿sí?, y rugosa. Reflexión especular, bueno, por supuesto, tenemos los espejos. Acá, esta es la galería de los espejos de Versalles. Una obra
del barroco, en donde los espejos que están a la izquierda, ¿sí?, enfrentados a las ventanas, lo que quería hacer el rey, que era el rey Sol, Luis XIV, él quería que en esas ventanas se reflejara todo el paisaje de los jardines de Versalles. Y ese paisaje tenía una vista hacia el infinito. Por lo tanto, en los espejos de la izquierda, la reflexión también es al infinito. ¿Sí? Entonces tenía como el dominio total del espacio. Esto es una obra mucho más moderna, esto es el Parlamento de Berlín, y fíjense cómo lo que ustedes ven acá en este cono son una sucesión de espejos, y lo que está acá abajo es vidrio transparente. Entonces las personas que rodean este espacio, está ubicado sobre la sala donde sesiona el Congreso. La idea es que todas las personas que rodean esta espiral puedan ver en esos espejos a los congresales trabajando, de manera de mostrar la transparencia del sistema. Además de que los turistas pueden jugar con esos espejos y sus múltiples imágenes a lo largo de todo el recorrido. Vamos a ver que en los espejos tenemos dos leyes básicas, ¿sí?, que son las leyes de la reflexión. Y estas les va a servir para todo tipo de espejos, planos y curvos. Pero son muy simples, pero acordémonos para entender bien todos los elementos. La ley número 1, yo se las leo y ahora les explico. Dice que todo rayo incidente, o sea, el rayo incidente, perdón, la normal y el rayo reflejado están situados en un mismo plano llamado plano de incidencia. ¿Qué es la normal? La normal es una línea imaginaria, ¿sí?, que pasa por el perpendicular al espejo en el punto de incidencia. Vamos a verlo en el gráfico de la derecha. Primero tenemos el rayo incidente, ¿sí?, que va, esta línea negra que está acá abajo es el espejo. Tengo el rayo incidente, ese rayo llega al espejo en un punto, que se llama punto de incidencia. Por ese punto pasa una línea imaginaria, ¿sí?, que se llama línea normal. Es perpendicular al espejo y pasa por ese punto. Entonces tengo el rayo incidente, el punto, la normal y el rayo reflejado. Y nos dice la primera ley que esos tres elementos están en el mismo plano de incidencia. ¿Qué quiere decir? Imagínense, ustedes acá estamos viendo un 2D, dos dimensiones, pero imagínense una tridimensionalidad de estos rayos. No es que llega un rayo y el otro sale para cualquier lado, no. El rayo llega al espejo, choca en un punto, hay una línea imaginaria que pasa por ese punto, y el rayo reflejado, la línea y el incidente están en el mismo plano. No se gira el rayo reflejado con respecto al sistema. Esa es la primera ley, que nos permite ver cuál es la segunda ley, que dice que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. Y acá viene una aclaración que se las digo hoy y se la tienen que acordar para siempre. Por lo menos en esta materia y en todas las que tengan que hacer este tipo de estudios. El ángulo de incidencia y el ángulo reflejado se forman con la normal, chicos, con la normal, porque es típico que ustedes, yo, todos, bueno, alguna vez a todos nos ha pasado, de tomar el ángulo de incidencia o el ángulo reflejado con el límite, con el espejo. No, el ángulo de incidencia se toma con la normal y el ángulo reflejado se toma también con la normal. ¿Sí? No es este rayo, no es este ángulo, es el que está marcado acá en verde. Lo fácil que tiene la reflexión es que ambos ángulos son iguales. Entonces yo conozco el ángulo de incidencia y conozco el ángulo de reflexión al mismo tiempo. Vamos a verlo. Acá tengo, perdón, dejo de compartir. Así me ven mejor. Vamos a ver. Tengo...
poner el espejo. Este es un espejo plano. Este es un instrumento muy divertido que es un espejo universal, ¿sí? De este lado voy a tomar el espejo plano. Y lo voy a colocar, aquí voy a acercar la camarita. Ustedes pueden ver mejor. Ahí va. Lo que tengo, uy, se me cayó. Bien, ¿qué tengo acá? Esto es un transportador completo, digamos, con todos los ángulos, ¿sí? Entonces yo voy a colocar el espejo plano, acá, en los 90 grados, 90-270, y acá tengo mi máquina de rayos. Fíjense que por acá, se los voy a marcar con un lápiz, ¿ven ahí esto que yo les estoy marcando en rojo? Esto así, es la línea normal. ¿Por qué? Yo voy a hacer incidir el rayo de luz en este punto. Acá. ¿Sí? Que es mi vértice. Punto de incidencia. Lo voy a hacer incidir ahí. Fíjense. ¿Lo ven ahí? Esta línea de acá es la normal. Yo tengo acá marcado, no sé si se llegan a ver los numeritos, quizás no, por el brillo de la cámara. Acá marca 30 grados. Este es el 0 y este es el 30. Este es el ángulo de incidencia. ¿Cuánto es el ángulo de reflexión? Fíjense que acá es el mismo ángulo para el otro lado. 30 también. Ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión del otro lado. ¿Sí? Mi punto de incidencia, este es el rayo incidente y este es el rayo reflejado. Por supuesto, ustedes me dicen, bueno, lo puso ahí. Bueno, probemos con otro ángulo, vamos con, no sé, 50 grados. También hago que mi rayo vaya 50 grados en el punto de incidencia y tengo 50 grados reflejados. Y así, cualquier ángulo que yo mueva acá, 10 grados, ¿sí? En el ángulo de incidencia, 10 grados en el ángulo reflejado. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos vistas las dos primeras leyes, las dos leyes que vemos de la reflexión. Vuelvo a compartirles la pantalla. Y seguimos. Ahí va. Vamos a ver un tema acá en cuanto a formación de imágenes en un espejo plano. En realidad acá les quiero decir una cosa. Yo acá tengo, perdón que vuelvo a acomodar la camarita. Hoy tenemos mucho movimiento de cámara, chicos. Tenemos muchos efectos. Espero que los puedan ver bien. Bueno, tengo un espejo. El espejo, el mismo que usamos el otro día con nuestra querida Mamushka. Lo voy a tapar. Esto es parte de uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Si yo, de hecho, es una de las preguntas del práctico. Si yo coloco a Mamushka acá, ¿sí? Espere que no la ven. Acá está, frente al espejo. Y les pregunto, ¿dónde se forma la imagen de la Mamushka? ¿Dónde se forma? Está tapado el espejo acá. ¿Se forma acá? ¿Sobre la superficie del espejo? ¿Dónde creen ustedes que se puede llegar a formar la imagen? Si yo destapo esto y la vemos, ¿dónde está? ¿Dónde está la imagen? ¿Está acá? ¿Ah?
Ahora sí, en la superficie del espejo. ¿Vos decís que está en la superficie del espejo? ¿Seguro, seguro, seguro? Pareciera que está atrás o dentro del espejo. Exacto, exactamente. La superficie, no, la imagen, digamos, de la mamushka no está en la superficie del espejo. Ahora vamos a ver que la imagen de mamushka está atrás. Y vamos a ver todo por qué. ¿Por qué pasa todo eso? Muy bien. Ustedes en esta clase, una cosa que no les aclaré es, tienen que creerme. O sea, es una cuestión de fe. Y ahora le vamos a ir demostrando todos los temas. Bien. Vuelvo a compartir. Créanme. Vamos a ver distintas situaciones de cómo se forman imágenes en los espejos planos. Fíjense acá. ¿Ven donde acá les dice que está el objeto? Que es nuestra mamushka en este caso. Tengo el rayo incidente y tengo el ojo. ¿Sí? El ojo mío, el ojo de ustedes. Fíjense dónde el ojo ve que está la imagen. El ojo ve que la imagen está atrás. Y eso es porque la imagen se forma, y esto escúchenlo bien, en la proyección de los rayos reflejados. Ven que este rayo yo lo estoy dibujando en línea de trazo. ¿Por qué? Porque es la proyección del rayo reflejado que está por detrás del espejo. En este esquema que se ve acá a la derecha, tengo un punto, que podría ser una velita, una mamushka, un puntito, y ese elemento, si es una vela, es un elemento que emite luz. Si es un objeto, como el que tenemos recién, es un objeto que refleja luz, pero no importa. Reflexión difusa del objeto emite infinitos rayos. Esos rayos llegan al espejo, se reflejan, y en cada uno de esos puntos se producen las leyes de la reflexión, las dos leyes. Y la imagen se va a formar en la intersección de la proyección de los rayos por detrás del espejo. Sigamos un poquito más a ver si lo entienden. Acá está la definición exacta. Ahora en vez de un punto voy a considerar una flecha. Fíjense que acá tengo el espejo, la flecha verde que mira hacia el lado izquierdo, y tengo una nenita. Esto que ven es una nenita vista desde arriba, ven que tiene el pelo y la colita, y los dos ojitos, ¿sí? Ese es el esquema de una nenita. Vamos a ver dónde es que la nenita ve la imagen de esa flecha, y cómo se forma. Sabemos que se forma por detrás del espejo, pero vamos a ver. Por un lado, ella llega a su ojo, que es un tema importante, digamos, llega a su ojo la punta de la flecha. Pero lo que llega, ¿sí? Esta línea roja, es la proyección hacia atrás del espejo del rayo reflejado. Si este es el rayo reflejado, yo podría encontrar, por las leyes de la reflexión, dónde está el rayo incidente, que es este azul. ¿Por qué? Porque este es el punto de incidencia, acá se producen las leyes de la reflexión, ángulo de incidencia igual ángulo reflejado, bien, acá está la punta de la flecha. Lo mismo va a pasar con la cola de la flecha, la parte de atrás, ¿sí? Al ojo de la nena está llegando el rayo reflejado, se produce en ese punto las leyes de la reflexión, y es así como ella puede lograr formar la imagen completa de la flecha. A sus ojos llegan los rayos reflejados tanto de la punta como de la parte de atrás de la flecha. Seguimos un poquito más. Hay 5 leyes de la formación de imágenes en espejos planos. Una es que les dice que la distancia entre el objeto y el espejo es igual a la distancia entre el espejo y la imagen reflejada. Siempre, siempre, DO, distancia objeto, es igual a DI. Solo que DI está por detrás del espejo. Entonces yo siempre que tenga un objeto frente a un espejo, párense ustedes después, no ahora, vayan al espejo del baño y fíjense, cuando ponen un dedo delante del espejo y lo van alejando, la imagen detrás del espejo se aleja igual, de la misma manera. Si había 5 centímetros entre mi mano y el espejo, bueno, luego habrá, ¿qué distancia hay entre mi mano y la imagen de mi mano? Si yo la pongo a 5 centímetros del espejo.
¿Alguien se anima a decirme? 10 sería. 10, exacto, hay 10, exacto, hay 10. Y si yo la alejo a la mano, por supuesto que se aleja la imagen por detrás. Exactamente, es así. La segunda ley nos dice que la imagen que se forma es virtual. Enseguida les voy a definir bien qué significa imagen virtual. Pero ya sabemos que todos los espejos planos forman imágenes virtuales. Además, la imagen está derecha. ¿Qué quiere decir que está derecha? Que la cabeza de Mamushka estaba del mismo lado, ¿sí? Que está para arriba, digamos, y las patas están para abajo, y o sea, eso es una imagen derecha, quiere decir que no está invertida la imagen. Entonces, esta profesora de qué habla, pero bueno, para los espejos curvos sí pasa. Entonces, la imagen es virtual, es derecha y tiene el mismo tamaño del objeto. Los espejos planos no agrandan ni achican imágenes, ¿sí? Entonces, la distancia es igual, la altura es la misma, tienen la misma posición, derecha las dos imágenes, y es virtual. Tercer punto a tener en cuenta. La imagen virtual que se forma en el espejo no cambia, ¿sí? O sea, se forma en un lugar, siempre que el objeto esté fijo, ¿no? Por supuesto, si el objeto se mueve, cambia la posición de la imagen. Ya lo dijimos recién, si alejo o acerco la mano del espejo. Pero si la mano está quieta, la imagen se forma siempre en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Las personas se pueden mover, fíjense en el dibujito este, las personas se pueden mover alrededor del espejo y solo van a ver la imagen si llega hasta el ojo de esa persona. Si yo me corro lo suficientemente lejos para que esa imagen no se vea, si esta persona se parara acá, por ejemplo, ¿sí? Este último estuviera parado acá bien lejos, y no le llegarían rayos reflejados, ¿sí? Acuérdense que el que le tiene que llegar al ojo es el rayo reflejado. Eso es lo que va a determinar que una persona vea o no vea una imagen en un espejo, ¿sí? La posición de la persona, pero la imagen se forma siempre en el mismo lugar. Hay una página muy interesante que yo, ahora no tengo tiempo, pero yo quisiera que ustedes la chusmearan después y jueguen, que es la página de, a ver, ¿sigo compartiendo? Ah, no, me salió. Esperen. ¿Están viendo mi pantalla? No. ¿Ahí se ve mi pantalla? Tampoco. Espera, vamos a ver. Ahí va. Ahí les comparto esta. ¿Ahora sí? Esta página se llama The Physics Classroom, ¿sí? Y tiene en uno de sus capítulos de física, Reflection and Mirrors, todos estos son jueguitos. Y hay uno muy divertido que es este, divertido para mí, pero que sea divertido para ustedes también, que se llama ¿Quién ve a quién? Entonces entran acá y se fijan, ¿no? ¿Quién ve a quién? Por ejemplo, ¿quién ve a Alan? Entonces vienen al jueguito, Alan es este que está acá, ¿sí? Este es el espejo, y están todos estos personajes acá. ¿Quién ve a Alan? ¿Bill ve a Alan? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad? ¿Dónde se forma? Primero, ¿dónde se No, forma porque la no se está imagen? reflejando en el espejo. ¿Dónde se forma la imagen de Alan? Primera pregunta, para que entendamos si alguien lo ve. Digamos. ¿Dónde se Detrás forma? detrás del espejo. Detrás del espejo. Y yo digo que la imagen de Alan se forma ahí. ¿Quién lo verá? Chon, 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 chon. Cali, Tel, Eli. ¿Quién creen que verá la imagen de Alan? ¿Ninguno? ¿El espejo es solo la línea verde? Ninguno. ¿Usted? Ah, ninguno entonces. Ninguno. El espejo es la línea verde ¿Sí? y no se está reflejando en el espejo entonces. ¿O sí? A ver.
Veamos, Bill, try again. No, Bill no la ve. Cali, uy. Eli. Eli se llama. La última sí lo ve. Ahí va. Ahí era la pregunta, era al revés. ¿A quién veía Alan? Me confundí. ¿Quién ve a Alan? ¿A quién ve Alan? Alan ve a Ellie. Pero sería como el inverso. Si Alan, porque además, por la reversibilidad de los caminos ópticos, si Alan ve a Ellie, Ellie ve a Alan también. ¿Se acuerdan de la tercera ley de los Era caminos ópticos? la pregunta del cuestionario de si podían verse a los ojos. Exactamente. Es la misma pregunta del cuestionario. Si estamos, por ejemplo, en el típico caso en un taxi, si el taxista ve a los ojos al vidrio retrovisor, a la persona que está, al pasajero que está atrás, si el pasajero también lo puede ver al taxista. Solamente si se miran a los ojos se pueden ver, ¿sí? O sea, si miran los dos al mismo tiempo, por supuesto, si están mirando para otro lado no, pero los dos se pueden ver mutuamente, ¿sí? Si están alineados. Acá sería lo mismo, acá Ellie también lo podría ver a Alan. Bien. Todos pueden jugar con todos, con todos los personajes. Ahí vamos. Vuelvo. Vuelvo al PowerPoint. Bueno, y además de este juego tiene varios juegos más, así que los pueden probar. Cuarto principio de la formación de imágenes de los espejos planos. Acá les dice que la imagen virtual, voy a silenciar porque está entrando un ruido. La imagen virtual reproduce el objeto punto por punto, pero la derecha y la izquierda están intercambiadas. ¿Se acuerdan que esta también era una de las preguntas del cuestionario, del primer cuestionario? Que yo decía, ¿cómo puede ser? Yo me paro frente al espejo y levanto la mano derecha y el espejo se ve que está levantando la mano izquierda, y sin embargo no estoy viéndome patas para arriba. Bueno, era una pregunta como con truco, digamos, porque en realidad la imagen que forma el espejo es exactamente derecha, ¿sí? Es punto por punto. Lo que se ve para arriba, en la imagen se forma arriba, lo que se ve para abajo, abajo, y lo que se ve para un lado, se forma exactamente para ese lado. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, las letras de las ambulancias se escriban aparentemente al revés, ¿sí? Como con derecha e izquierda invertida, y para que se puedan ver en los espejos retrovisores de los autos? ¿Sí? Y el quinto punto es la altura del espejo, o sea, lo que abarca el espejo. Es independiente de la distancia entre la persona y el objeto. O sea, esta persona que está acá parada puede verse completo por la altura de este hombre, no sé, tendrá 1,70 m este señor. Los ojos están 5 centímetros más abajo, a 1,65 m. Bueno, ahí es donde llegan los rayos reflejados. Lo que abarca este espejo va entre el punto X y el punto Y. No importa dónde este señor esté parado, siempre que mantenga la altura de, por supuesto, la mirada constante, se puede correr para adelante o para atrás, y lo único que necesita de ese espejo para verse entero es solo esa porción. No necesita más. Toda la parte de abajo de este espejo no genera la imagen completa del señor. Es solo esa porción, y esa porción es independiente de la distancia a la que esa persona se pare. O sea, lo que abarca un espejo, si me abarca hasta la cintura el espejo, me pare cerca o me pare lejos, no va a verse más de mi cuerpo que eso que abarca el espejo. Ustedes no me creerán, pero yo les aseguro, hagan la prueba en sus casas con algún espejo que tengan chiquito, mediano, grande en el baño o en donde sea, pero ojo, no giren la cabeza, ¿sí? Ni giren el espejo, mantengan siempre el espejo en posición vertical y prueben caminar para acercarse y alejarse a ver qué es lo que les pasa. Y acá les muestro algunas intervenciones artísticas con espejos planos. Volvemos a Olafur Eliasson. Fíjense, esta es una serie que se llama Puertas Espejo,
y que son muy locas porque en realidad yo les digo, yo no sé cómo están armadas, pero fíjense, en algunas lo podemos deducir más fácilmente o no. ¿Qué tenemos? Un espejo plano, tenemos el proyector, ese proyector ilumina este círculo, genera este círculo perfecto, que su hermanito proyector imagen virtual que está acá atrás está iluminando también, ¿no? Es como que genera esta sensación de que está iluminando, los dos están iluminando ese mismo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿A alguien se le ocurre? Yo creo que el foco está tapado, ¿no? Está proyectando la mitad, tal vez. Es una ilusión, porque si fuese el completo, el círculo sería como más, tal vez, más de paso ovalado, no sería tan, supongo. Probablemente. O sea, lo que vos decís es Está que tapada la lámpara. la, El artefacto está tapado. la emisión de este proyector es de un semicírculo, Eso. y este semicírculo estaría iluminando el piso, supongamos, y esa imagen se está reflejando en la otra parte del espejo. Puede ser. Es una posibilidad, es viable. Les muestro otro, de la misma serie. Este proyector de afuera, el real, está iluminando hacia, ¿no? hacia lo virtual, hacia la parte virtual, y el virtual está iluminando hacia la parte real. Acá como que tenemos más pistas porque el espejo no estaba tan limpio, ¿no? ¿Lo ven? No, pero es lindo porque te hace pensar cuál es el real. O sea, parecen Sí. los dos reales. Hay como una... No sé, la cabeza va más lenta, me parece. Sí. Es como que, bueno, es parte de su ilusión, ¿no? De la ilusión que él genera en estas situaciones. Fíjense que lo que él hace, acá se nota más, lo ven ahí en el vidrio, en el mismo espejo que se ve El reflejo. Claro, él genera un óvalo con un estudio geométrico tal que la reflexión hace que ese óvalo se vea como un círculo sobre el piso. Y este es el círculo que finalmente se refleja en el espejo. Y genera esta sensación de lo real y lo virtual armando círculos en el piso. Hay un tercero, parecido al anterior, ¿no? Fíjense, este de afuera está iluminándolo al de adentro y también generando un círculo. Perfecto, un círculo perfecto, como si fuera cenital. Piensa en el estudio geométrico que hace este artista para lograr, a partir de proyectores inclinados, generar círculos perfectos como si fueran haces cenitales, y a su vez jugar con las distancias y los espejos. Un genio. Este caso está bueno porque la sombra no se proyectaría de esa manera como se ve en el espejo. Exacto. Esto es como lo único que tiene de trampita la imagen, que si estuviese iluminando desde esa dirección, esa sombra se proyectaría hacia atrás, no hacia adelante. Exactamente. No, exactamente. No, y si fuera cenital, como es un círculo, también sería como una sombra cenital, estaría en el piso, justo abajo, y no es. Entonces la sombra es la que te termina ¿no? ayudando a descubrir el truco un poco. Los espejos planos se utilizan ¿en qué? En los laberintos de espejos, ¿sí? Vamos a lugares lúdicos, típicos laberintos de espejos en los parques de diversiones, donde hay vidrios y espejos, bueno, para generar estas ilusiones. Otras ilusiones ópticas, fíjense acá, le cortaron la cabeza. ¿Qué pasó? Es un juego, es también una ilusión. Fíjense, la persona entra, se ingresa, esto es una escenografía, digamos, se ingresa por detrás, sacas la cabeza por este agujero, y lo que en realidad sucede es que estos dos lados, están formados por espejos. Entonces generan la reflexión especular de toda la gráfica alrededor, y te genera la sensación de que es un espacio vacío, porque lo que en realidad estamos viendo son las imágenes reflejadas del empapelado. Y entonces te genera esta ilusión de que está
la cabeza lista para ser servida a la mesa. Y acá, esto es un artista plástico argentino, Leandro Ehrlich. No sé si lo vieron el año pasado en el Malva. Igual esta obra es más vieja, es de la Usina del Arte del 2015. Bueno, ese soy yo, colgada en los balcones, creado por una ilusión de espejos planos, ¿sí? ¿Qué hacía la gente? Se paraba, esta era una fachada que estaba en el piso, la gente se paraba en la fachada, hacía todas estas moriquetas, y el espejo estaba acá inclinado. Entonces acá en línea recta estaba el fotógrafo, digamos, tus amigos, que sacaban las fotos para que saliera perfectamente la imagen vertical de la fachada y esta sensación de que toda la gente estaba como trepando la fachada, muy divertido. Y acá, bueno, Ehrlich trabaja mucho con espejos también. Si alguno fue al Malva el año pasado a ver su muestra, una retrospectiva muy interesante, había un montón de trabajos con espejos planos muy, muy buenos, creando infinitos y cosas muy interesantes. Olafur nuevamente, esta es una de sus obras icónicas, fue una instalación especial que se hizo para la Tate en el 2003, que tiene que ver con un mensaje ecologista, bueno. The Weather Project se llama, y fíjense lo que generaba en el espacio principal del museo, esta sensación del sol abrasador. Además se ve la bruma, eso era vapor de agua, que estaba todo el tiempo generándose, y la gente se tiraba a tomar sol. Pero más allá de eso, este sol estaba formado por lámparas de sodio, que estaban, en realidad este espacio termina acá, ahí, ¿lo ven? En la foto no se llega a ver porque la foto está muy saturado, ¿no? Pero acá se terminaba el sol, era un semicírculo en realidad. Entonces era un semicírculo lleno de, transiluminado por lámparas de sodio, y fíjense, ¿ven cómo es? En el cielo raso de todo ese espacio era un gran espejo plano que lo que hacía es no solo duplicar el semicírculo para formar el sol completo, sino también duplicar el espacio. Y que la gente se sintiera ahí metida en este gran espacio. Y además con el vapor de agua, no era dicen, yo no lo vi en vivo, pero dicen que era una cosa buenísima, buenísima. Hay muchos videos en internet de esto. ¿Y la fuente de iluminación en ese caso, de dónde? No se entiende de dónde viene, esa por atrás, no se entiende. Sí, esto era un semicírculo de un material, de una tela, no estoy segura si era una tela o un acrílico, digamos, pero un material translúcido. Después les busco videitos. Y las lámparas están todas por detrás. Todas por detrás, sí. Sí, hay otras fotos donde se ve un poco más la línea, ¿no? que separa el espejo, lo real de lo virtual. Pero está muy bien logrado el efecto, más la neblina, un espacio alucinante, debe haber sido una gran experiencia, más que te das cuenta por la gente que se sentó ahí a tomar sol, ¿no? O a ver este gran elemento. Hay muchos videos de esto, después los busco y los subo también a YouTube, así todos los pueden ver y buscar los suyos también. Bueno. Volvemos a nuestra parte técnica. Yo les dije recién que les iba a definir muy bien los tipos de imágenes. Los tipos de imágenes que nosotros estamos estudiando acá son dos: las imágenes virtuales y las imágenes reales. Les dije que todos los espejos planos formaban imágenes virtuales. ¿Qué quiere decir eso? La imagen virtual es la que se forma en la intersección de la prolongación de los rayos reflejados. O sea, la luz se comporta como si saliera de la imagen, del punto, aunque de hecho no pasa por ese punto. Y la imagen aparece detrás del espejo. Vieron que recién yo les dije, y lo vimos con Mamushka, lo vimos con los puntos, con la flecha, con todos los elementos. En las imágenes virtuales nunca vimos que el rayo de luz realmente pasara por la imagen. ¿Qué vimos? La línea de trazo. ¿Sí? La prolongación del rayo reflejado es el que pasa por la imagen. Pero no pasa energía por ahí, ¿sí? Es una imagen virtual, no pasa energía luminosa, no está el rayo ahí. A diferencia de las imágenes reales. En una imagen real,
Esta se forma en la intersección de los rayos reflejados. Entonces la energía luminosa realmente pasa por ese punto. La imagen se puede observar en una pantalla, es lo que les digo. Entonces, es fundamental esta diferencia. En la virtual no hay rayos luminosos, sino prolongaciones de rayos reflejados que se encuentran, las prolongaciones se encuentran, pero no los rayos físicos, ¿sí? En cambio que en una imagen real sí se encuentran los rayos físicamente, donde se intersectan se forma la imagen. Hay energía luminosa de verdad. Como hay energía luminosa de verdad, esa energía genera cosas, genera que la retina del ojo pueda ver, que se generen impulsos eléctricos que llegan al cerebro, con lo cual ahí les estoy diciendo que los ojos forman imágenes reales, que la película de una cámara se puede imprimir, entonces las cámaras forman imágenes reales, ¿sí? Y otros elementos como los espejos que estamos por ver ahora. Por supuesto que todas las imágenes, reales o virtuales, pueden verse solamente si el ojo se coloca de tal manera que puedan llegar a él los rayos luminosos, después de haber sucedido la reflexión. Esto es lo que vamos a tratar de hacer hoy acá, y que el ojo sea la camarita que tenemos acá para que ustedes lo puedan ver. Vamos a tratar de colocar la camarita en una posición para que ustedes puedan verlo. Vamos a hablar ahora de espejos curvos. Y yo voy a sacar mi cucharón, el elemento de trabajo. No. Lo que le quiero decir es que los espejos curvos, para que ustedes puedan ver, hacer bien o mirar estas experiencias y practicarlas en su casa y creerme, lo pueden hacer con un cucharón, lo pueden hacer con un bol metálico, con la misma cuchara de la sopa, o sea, cualquier elemento que ustedes encuentren que tenga una concavidad y que sea reflejante, ¿sí? En este caso el cucharón es un elemento pulido y brillante, y esta superficie es cóncava, entonces es la parte interior de este casquete, es un casquete esférico, entonces la parte interior del casquete nos va a dar que acá tenemos un espejo cóncavo, la parte exterior nos va a dar un espejo convexo. Vamos a empezar con los cóncavos primero. Entonces les dice acá, un espejo cóncavo es un casquete esférico pulido en su parte interior y en su parte exterior contiene una capa de emulsión reflectora. ¿Sí? Bien. Primero vamos a definir cuáles son los elementos que tiene todo espejo, ¿sí? Y después vamos a ver cuáles son los rayos principales, y después vemos cómo se forman las imágenes. Esos serían los pasos a seguir. Por supuesto que tenemos un vértice. Fíjense que acá está dibujado el casquete esférico, ¿no? Esto que está dibujado acá es la parte cóncava del espejo. Hay un vértice, que es el polo de ese casquete esférico, porque en un espejo cóncavo, de los que estamos por hablar ahora, es un pedacito de esfera, ¿sí? Si es una esfera, tiene por supuesto un centro de curvatura, que es el centro de la esfera. El eje óptico, nuevamente vamos a estar hablando del eje óptico, que es una línea que se determina entre el centro de curvatura y el vértice. El foco, que para nosotros va a ser un lugar muy importante porque van a pasar muchas cosas por el foco, está aproximadamente a la mitad de camino entre el centro de curvatura y el vértice. Luego tengo el radio, que es la distancia entre el centro de curvatura y el vértice, justamente el radio de toda esfera. Y la distancia focal, que es la distancia entre el foco y el vértice. Ojo, distancia foco, vértice, no foco centro de curvatura, foco vértice. Y por ahí tengo el plano focal, ¿sí? Que pasa por el foco. Vamos a ver los rayos principales. Yo se los voy a mostrar y después se los muestro con mi espejo. Con mi espejo cóncavo. Vamos a ver que estos rayos principales nos van a servir para formar imágenes. Así que hay 4 rayos que para nosotros son súper importantes. Para formar una imagen se necesitan solo 2, pero a veces vamos a necesitar unos y otras veces otros. Así que vamos con los rayos principales. ¿Qué les dice? Todo rayo que incide
paralelo al eje óptico, se refleja en el espejo pasando por el foco. Es este rayo verde. Es paralelo al eje óptico, este que está acá es el eje óptico, por supuesto. Todo rayo que incida paralelo al eje óptico se refleja y pasa por el foco. ¿Lo ven? ¿Qué sucede acá? Las leyes de la reflexión, ¿sí? Rayo incidente normal, que acá no está dibujada, pero yo la podría dibujar, la normal. Rayo incidente normal y rayo reflejado están en el mismo plano. Ángulo de incidencia y ángulo de reflexión son iguales. Esto se produce en este punto de incidencia. Y así en cada punto de incidencia de un espejo curvo, igual que en el plano, pero en una superficie curva. Pero bueno, este es nuestro primer rayo. Todo rayo que incide paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Vamos al segundo. Todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje óptico. Ahí está mi rayo amarillo. Este rayo pasa por el foco, se refleja paralelo al eje óptico. Tercer rayo. Todo rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. No me alcanzaba en este espejo todo, pero supongamos que este espejo siguiera hasta acá abajo, ¿sí? Este objeto que está acá arriba, todo rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Y finalmente, otro rayo que puede ser de utilidad es que todo rayo que incide pasando por el vértice, ¿sí?, tiene al eje óptico como normal. ¿Lo ven? O sea, como se producen las leyes de la reflexión en cada uno de los puntos de incidencia, si yo justo hago pasar un rayo que vaya al vértice, se refleja, se producen las leyes de la reflexión, y bueno, justo el eje óptico va a ser la normal de ese punto, ¿sí? Es fácil, es un rayo que nos puede ser de utilidad. Vamos a verlo un poquito con mi marcha de rayos acá. Para la camarita. Acá tengo, fíjense, esto, ¿lo ven ahí? Es un espejo, es mi espejo universal, que acá estoy en la parte cóncava, ¿ok? Vamos a ponerlo de nuevo acá en mi semicírculo, y lo que voy a hacer es ahí, ¿lo ven ahí? Sobre esta línea, en este momento estoy, esta línea yo se las voy a marcar acá más fuerte. Es el eje óptico, ¿sí? Se ven. Bueno, ahí está. Vamos al primer rayo, ¿sí? El primer rayo les decía que todo rayo que incide paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Yo todavía no sé dónde está el foco, pero ahora lo voy a saber. Voy a hacer un rayo que sea paralelo al eje óptico. ¿Lo ven? ¿Ven dónde se refleja el rayo? En este punto. Yo toco el espejo. Ese punto va a ser el foco. Fíjense que cualquier rayo que yo haga paralelo, yo estoy moviendo acá mi máquina de rayos, la estoy moviendo siempre paralela. Y todos los rayos reflejados pasan por ese punto que yo acabo de marcar, que es el foco. Vamos al segundo rayo, el rayo importante, que decía que todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje óptico. Así que lo que voy a hacer es hacer pasar mi rayo por el foco. ¿Lo ven al rayo reflejado? Es paralelo al eje óptico. Voy a girar a esto acá. Todo rayo que yo haga pasar por el foco, ¿sí?, se reflejan paralelos al eje óptico. Tercer rayo. Todo rayo que incide por el centro de curvatura, en realidad yo acá,
para encontrar el centro de curvatura, lo que tendría que hacer, ¿se acuerdan que la distancia entre el foco y el centro de curvatura era igual a la distancia entre el foco y el vértice? Así que, si esta es la distancia entre el foco y el vértice, mi centro de curvatura debería andar por acá. Ahí, marco para ustedes. Bueno, vuelvo a poner el espejo acá. Todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo, ¿lo ven? No tengo rayo reflejado en otro sentido, sino que se refleja sobre sí mismo. Y por último, todo rayo que incide pasando por el vértice tiene al eje óptico como normal. Y fíjense, tengo 20 grados de un lado, 20 grados del otro lado. Ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión, porque lo estoy haciendo pasar por el vértice. Esos son los 4 rayos principales de un espejo cóncavo. Y ahora vamos a ver cómo esos 4 rayos nos sirven para formar las imágenes. Vuelvo a compartir la pantalla. Bien. Ahí va los rayos. Un dibujito, una animación, un GIF sobre los rayos. ¿Sí? Lo que les dice acá abajo es que se necesitan conocer por lo menos 2 rayos para encontrar la imagen. O sea, si yo encuentro 2 rayos, si yo conozco 2 rayos, ya está. Con eso puedo formar la ubicación de la imagen. Pero vamos a ver que los espejos cóncavos, a diferencia de los espejos planos, que recién vimos, el espejo plano, yo les dije que la distancia entre el objeto y el espejo era siempre igual a la distancia entre la imagen y el espejo, y no pasaba nada, yo me puedo acercar o alejar, y la imagen se forma siempre, se mantiene siempre esa relación. En los espejos cóncavos no pasa eso. La formación de la imagen sí depende de la ubicación del objeto. Y vamos a ver que hay 5 posibilidades, que hay 5 casos, y depende de la posición del objeto, dónde y cómo es la imagen. Y esta imagen puede ser real o virtual, y depende justamente de esa posición. El caso 1 es que el objeto se encuentre del centro de curvatura, más lejos del centro de curvatura, ¿sí? El caso 2 es que el objeto se encuentre justo sobre el centro de curvatura. El caso 3 es que el objeto se encuentre entre el centro de curvatura y el foco. El caso 4 es que el objeto se encuentre justo sobre el foco. Y el caso 5 es que el objeto se encuentre entre el foco y el vértice. Y ahora sí les digo, créanme lo que les estoy por decir, que después lo vamos a ver en vivo. Vamos al caso número 1, que el objeto está antes del centro de curvatura. Acá lo tenemos al objeto, es una flecha. ¿Ve? Acá está el centro de curvatura, acá está el foco. Uso 2 rayos, por ejemplo. Todo rayo que incide paralelo al eje óptico se va a reflejar pasando por el foco, y todo rayo que incide pasando por el foco se va a reflejar paralelo al eje óptico. Ahí los tenemos, son los rayos rojos. Paralelo al eje óptico, pasa por el foco. El rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje óptico. ¿Dónde se encontraron los rayos? ¡Chan, chan! Rayos luminosos que se encuentran. ¿Qué pasa cuando rayos luminosos se encuentran? Se forman imágenes, y si la energía luminosa pasa por ahí, ¿sí? Se forma una imagen real, porque realmente están pasando rayos luminosos. Ahora, ¿cómo es esa imagen? Fíjense. Primero, ya dijimos, es real, porque hay rayos de verdad encontrándose. ¿Qué más? Está invertida, está al revés, la flecha está para abajo, patas para arriba. ¿Y qué más? Es más chica. Entonces, en el caso 1, cuando el objeto está más lejos del centro de curvatura, la imagen que se forma siempre es real, invertida, de menor tamaño que el objeto.
Elena, perdón, cuando estamos Sí. hablando de imágenes, cuando hablamos de imágenes es cuando se manifiesta después en una superficie, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué decir imagen real? O sea, la flecha aparece al revés y chiquitita, si Sí. se ve en algo, no en una pantalla. No sé, Si yo pusiera una pantalla ahí, la podría recibir en esa pantalla, ¿sí? Y me si chocó no, con lo de imagen real, como que real que... ahora lo vamos a ver en vivo y en directo, bueno, en cámara. Y después lo puedes probar en tu casa con una cuchara para que la veas en vivo. Es una imagen real, una imagen concreta, es una imagen, ¿sí? Física, hay energía luminosa por ahí. Si es energía luminosa, como vos dijiste recién, puede imprimirse en una pantalla, puede verse en la retina del ojo, puede verse en una película sensible a la luz, pero a su vez puede verse, o sea, es una imagen que se ve concreta. Ahora la vamos a ver, créeme. Pero sí, por esa posición en la que está el objeto, la imagen va a estar invertida, o sea, patas para arriba, o sea, inversa, y va a ser más chiquitita. Y va a estar acá, ¿no? Entre el centro de curvatura y el foco. Acá tengo una animación de eso nada más. Ahí están los dos rayos principales, paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco, el que pasa por el foco se refleja paralelo al eje óptico y se forma la imagen. Sigamos un poquito. Caso 2, que el objeto está sobre el centro de curvatura. Entonces, tomo mis dos rayos principales, los que me gustan, paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco, lo ven acá en azul, es el rayo incidente, en rojo el reflejado. Todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje óptico. Se encontraron los rayos en un punto que justo coincide con el centro de curvatura, ¿sí? Así que en el caso 2, fíjense, como son rayos luminosos que se encuentran, la imagen que se forma nuevamente es real. Nuevamente es una imagen invertida, y es una imagen que tiene igual tamaño que el objeto, ¿sí? Y del mismo tamaño. Invertida, pero del mismo tamaño. Y se ubica justamente ahí, en el centro de curvatura. Sigamos un caso más. Caso 3. Que el objeto se encuentre entre el centro de curvatura y el foco. Voy a usar mis rayos. Todo rayo que sale paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje óptico. Se encontraron los rayos. Fíjense dónde se encontraron. Más atrás del objeto. Atrás, ¿sí? Una imagen es real, por supuesto, porque son rayos que se encuentran. Invertida, de mayor tamaño que el objeto, y se forma más allá del centro óptico. Créanlo. Seguimos. Ahora lo vemos. Caso 4. Que el objeto esté ubicado sobre el foco. Bueno, acá vamos a necesitar, como está sobre el foco, voy a necesitar otro rayo que me ayude, porque todo rayo que incide paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco, ¿sí? Pero estoy en el foco, entonces no puedo usar ese otro rayo. Voy a usar, fíjense acá, todo rayo que incide hacia el vértice, ¿sí? Usa al eje óptico como normal, entonces se refleja con las leyes de la reflexión y se refleja con el mismo ángulo que tiene el ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. ¿Qué está pasando acá? Ya empiezo a ver cosas raras. Los rayos reflejados no se encuentran. Podríamos decir que se encuentran en el infinito, ¿sí? Son rayos paralelos. Si dos rayos son paralelos y no se encuentran, o se encuentran en el infinito, no se forma imagen, ¿sí? En este caso, en el caso 4, no hay imagen, porque no hay rayos que se encuentren. No se encuentran ni los rayos reflejados propiamente dichos, ni las prolongaciones de los rayos reflejados para atrás, porque si yo prolongara los rayos reflejados para atrás tampoco se encontrarían, porque son todos paralelos. Entonces, cuando un objeto está en el foco, decimos que la imagen se forma en el infinito. O, lo que es lo mismo, es que no hay imagen. Nosotros vimos que
los caminos ópticos son recíprocos, ¿sí? Entonces podríamos ver, podríamos deducir de acá, que si rayos vienen paralelos hacia un espejo cóncavo, ¿sí? Si todos los rayos vienen paralelos, ¿dónde se van a encontrar? En el foco. Y si todos los rayos salen del foco, ¿sí? Si yo tengo un punto de luz, fíjense en el dibujo de la derecha, si yo tuviera un punto de luz en el foco, los rayos saldrían todos paralelos. Vamos a verlo en mi banco de rayos. Vuelvo a echar la manita. Fíjense, vamos a poner un poco más lejos. Ay, perdón. Quiero que tenga el suficiente brillo para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. ¿Ven que tengo todos los rayos paralelos acá? ¿Sí? Son todos paralelos al eje óptico, en este caso. Fíjense dónde se encuentran todos los rayos reflejados. En el punto rojo que yo marqué antes, que es el foco. No importa si vinieran paralelos o no al eje óptico, ¿sí? Acá se van moviendo, pero porque esa reflexión se produce en el plano focal, ¿sí? Porque yo lo estoy moviendo paralelo. Perdón, si yo lo muevo paralelo, así, se encuentran en el foco. Si yo lo giro, se van a encontrar en el plano focal. Siempre en el mismo plano focal. Ahí va. Pero lo importante es entender esto. El foco es un punto donde si yo tengo, vamos a llevarlo esto a la práctica, a la vida real, una luminaria que tiene un reflector cóncavo, yo en ese reflector cóncavo, esa luminaria tiene una lámpara, que yo la puedo ubicar en el foco, ¿sí? De ese reflector cóncavo, bueno, puedo lograr que todos los rayos salgan paralelos, ¿sí? Porque tengo un punto de luz ubicado en el foco. Que es el caso de las lámparas par, por ejemplo, o de las lámparas, bueno, de todas las lámparas que tienen reflector, en realidad. Nos queda un solo caso. Vamos a ver qué pasa en el último caso. Caso 5. Que es que el objeto se ubique entre el foco y el vértice. Vamos a ver qué rayos nos sirven en esta oportunidad. Por ejemplo, todo rayo que incide paralelo al eje óptico, ya sabemos que se refleja pasando por el foco. Y acá vamos a usar otro rayo, que en realidad es el rayo cuya prolongación pasa por el foco, ¿sí? Llega al espejo y se refleja paralelo al eje óptico. Los rayos reflejados, si lo ven acá, el rojo y el rojo, no se encuentran del lado de lo real, o sea, no se encuentran del lado anterior al espejo. ¿Dónde se encuentran? Vuelve a pasar como en los espejos planos. Los rayos, en realidad lo que se encuentran son las prolongaciones de los rayos por detrás del espejo. Entonces, si no pasa energía luminosa por el encuentro de los rayos, la imagen, ¿cómo es? Virtual. Virtual. Exactamente, es una imagen virtual. Y fíjense que la imagen virtual es derecha y además es más grande. Derecha, ¿qué quiere decir? Que ya no es invertida como las que tuvimos hasta recién. Entonces la imagen se forma detrás del espejo, es virtual. No pasa energía luminosa por la imagen y es más grande. Bueno, estos son los 5 casos. Ahora yo les voy a mostrar algo. Espero que lo puedan observar. Vamos a pasar esto. Les voy a ir mostrando los cinco casos. Primero, esto, perdón, tengo que dejar de compartir. Ahí va, ahí me ven. Yo acá tengo, esto es un generador de imágenes virtuales.
de imágenes reales, perdón. Es un generador de imágenes reales. Vamos a ver, vamos a hacer el intento de que poniendo la camarita ustedes puedan ver lo que hay acá. ¿Lo ven acá? No tanto. Bueno, más inclinado. Ahí va. ¿Lo ven acá? ¿Llegan a ver? A ver, lo voy a mover un poquitín. Sí, sí se ve. ¿Lo ven? Es un Pareciera sapito. que la rana sale del objeto, digamos. Pareciera que la rana sale, pero fíjense que yo estoy atravesándola, ¿sí? En vez de rana, perdón, un segundo. ¿La ven ahí? Con la moneda se ve mejor. Tic. ¿La toco? Tic. Bueno, esto que está acá, esta imagen de la moneda, es una imagen real. Ahí va mi mano. ¿Por qué? Porque está generada realmente por energía luminosa. Acá realmente pasan rayos de luz. Por supuesto, son rayos de luz, con lo cual mi dedo la puede atravesar tranquilamente, no hay ningún problema, ¿sí? Pero realmente son rayos de luz, es un elemento real que es esta imagen que está acá. Eso es lo que yo les decía, la imagen se puede ver de verdad, o sea, es realmente visible y realmente perceptible, no es virtual, no es lo que está atrás del espejo a lo que no puedo llegar, sino que es real. Vamos a ver cómo funciona este generador de imágenes reales. Yo me voy a parar un poquito. A ver. Es un espejo cóncavo, ¿sí? Primero, vamos a arrancar perdón, vamos a ponerlo así el sapito, tengo un sapito. A ver si llegan a ver. Acá, en esta posición, no sé si llegan a ver que acá abajo, como por acá, ahí, se está generando una imagen del sapito. Entonces estamos muy abajo de la lámpara. Más acá. Ahí va. De hecho, la misma lámpara que está acá, mi lámpara colgante, tiene una imagen. La Te imagen de había la visto lámpara, por un momento, ahí, te vio por un momento y ahora se perdió. ahí lo ven. ¿Lo ven el sapito? Ahí se está viendo solo el reflejo. A ver, ahí. Bueno, en realidad tienen que ver el sapito completo. Pasa que está muy abajo, a ver, yo lo voy a ir acercando. Cuando yo estoy acá, que el sapito está allá abajo, ¿sí? Estoy en el caso 1. ¿Ahí lo ven? Al sapito, al lomo del sapito verde. Ahí. Estoy Sí. en el caso 1. O sea, en el caso 1, ¿se acuerdan que la imagen se formaba invertida, más chica, y era real también? De hecho está acá. Y se formaba entre el centro de curvatura y el vértice del espejo. Yo lo voy a ir acercando, me voy a ir yendo al caso 2. ¿Ven ahí? ¿Lo ven al sapo? El sapo está Sí. casi del mismo tamaño, ¿sí? Entonces acá estoy encontrando el caso 2, que el caso 2 era el centro de curvatura del espejo. O sea que yo acá estoy prácticamente en el centro de curvatura, empíricamente hablando, ¿no? Porque no lo estoy midiendo, el centro de curvatura de este espejo. Esto que está acá es la imagen real, ¿sí? La imagen real del sapito. Y está invertida, fíjense que los ojos del sapito están, ahí voy a hacer que el sapito se dé un besito a sí mismo, ¿sí? Está invertida. Y ahora voy a seguir avanzando, ¿sí? Sigo avanzando, esta es más difícil de ver, es el caso 3, porque la imagen es más grande, y está acá. Hay pedazos de las patas del sapo, lo que ven realmente. ¿Sí? A ver si lo muevo ahí. La perdí un poquito. Ahí. ¿Ven que el sapo ya se me está deformando? Porque está más grande.
Está más grande y está más arriba, por eso es más difícil de que ustedes la puedan ver, porque está por acá. ¿Sí? Yo la veo, en mi posición la puedo ver, pero está por acá la imagen del sapo. Es una imagen real, invertida también, más grande, y se produce más arriba del mismo sapito. Voy a llegar a un punto, yo sigo avanzando, así llego al caso 4, donde no se forma imagen, es como que se pierde todo, y de pronto aparece la imagen del sapito allá atrás. ¿Sí? Como por acá, que es como una distancia, no sé, esta, de unos centímetros, se desaparece la imagen y a partir de ahí se forma la imagen virtual del sapito detrás del espejo. Y fíjense que es una imagen más grande, es derecha, ¿sí? Y ya no la puedo tocar, entre comillas, ¿sí? Porque ya está por detrás del espejo, estoy en el caso 5. Yo he determinado que por acá, en algún lugar de por acá, está el caso 4, o sea, el foco del espejo. ¿Cómo funciona este generador de imágenes? Yo pongo al sapo acá, ¿sí? Y tiene una tapa, tiene otra tapa que también es un espejo cóncavo. Y este espejo cóncavo yo lo coloco acá. ¿Sí? Ahí lo ven, el sapo. Entonces, estos dos espejos cóncavos, ¿qué sucede? El sapo está ubicado en el foco, ¿sí? Lo vimos recién, que es más o menos esa altura que medimos hace un ratito, en el foco del espejo de arriba. Y ya sabemos que un objeto que está ubicado en el foco, los rayos reflejados salen paralelos. Entonces, está en el foco del espejo de arriba, los rayos salen paralelos y llegan al espejo de abajo. Y ya sabemos que si llegan rayos paralelos a un espejo curvo, los rayos se reflejan pasando por el foco. Entonces, del espejo de abajo se vuelven a reflejar todos los rayos para arriba y forman, al encontrarse, una imagen real del señor sapo, ahí mirándonos. ¿Lo ven? Imagen real, tiki tiki. No la puedo tocar. ¿Sí? ¿Me creyeron? ¿Me creen? Ahí está el sapito. Yo los invito a que cuando termine la clase agarren una cuchara, agarren un bol, y lo prueben, y vayan acercando su dedo, y vayan viendo hasta que, en dónde se forma la imagen de ese dedo, a medida que lo van acercando, cómo la imagen se vuelve virtual finalmente cuando pasan el foco de la cuchara. ¿Sí? Acá gráficamente, les vuelvo a compartir. Ahí están los espejos de los... tiene un chanchito, en este caso. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿La realidad aumentada toma algo de estos conceptos que vos estás mostrando ahora o no, nada que ver? Creería que no, porque la realidad aumentada es algo que se genera digitalmente con la cámara. Ah, ok. Creería que no. Esto le sirve para holografía, por ejemplo. Ah, buenísimo. Para los hologramas. Eso sería. Okay, y ahora gracias. vamos a ver algunas aplicaciones más, aplicaciones en parques, en parques divertidos, en parques temáticos, pero y en artistas plásticos, a ver cómo usan este recurso de forma muy interesante también. Fíjense que acá, una cosa, hubo hasta hace poquito una exposición de Anish Kapoor en Proa, otro artista, muy importante, y estaba llena de espejos, y había una de las instalaciones principales eran dos grandes espejos cóncavos, enormes, ¿no? Que ocupaban toda la sala, y las personas se metían adentro de esos espejos, con lo cual se generaban un montón de imágenes reales, que era muy loco, porque te podés marear, digamos, de todos esos reflejos, y de verte formando imágenes reales e imágenes virtuales al mismo tiempo en ese mismo recinto. Julio Leparc también tiene varias instalaciones de ese tipo. Bueno, miren acá, este es el espejo de abajo, y el otro,
Bueno, ese es el foco del espejo de abajo, y el rojo es el espejo de arriba, y el foco del espejo de arriba. Entonces yo pongo el sapito en el foco del espejo de arriba, ¿sí? Y como está en el foco, los rayos que salen del foco se reflejan, ya dijimos, paralelos. Llegan paralelos al segundo espejo, y entonces se reflejan pasando por el foco, donde se encontraron en el foco, que donde justo le hicieron un agujerito. Y por eso es que nosotros vemos la imagen real del sapito en ese lugar, ¿sí? Que coincide con lo que empíricamente intentamos encontrar, ¿sí? Ese lugar, ese foco. Y ahí está el sapito. Bueno, el chanchito. Esto que les muestro acá son fórmulas, después de este juego tan divertido, fórmulas, pero que les van a servir a ustedes para resolver sus ejercicios. Son muy Ay, sencillos. Elena, perdón. Dime. Sí. Algo que no entendí cuando lo crucé y ahora todavía me sigue costando. Lo que nosotros logramos ver del chanchito en lo de recién de los dos espejos es el reflejo de la imagen real, porque, o sea, la imagen real es realmente por donde se cruzan energía lumínica, pero no la veo materializada en el aire. Es el reflejo de esa imagen real. O sea, lo logro ver porque en este jueguito de espejos, justo hay espejos y se refleja. Mirá que lo que ves del sapito es la imagen real, no es el reflejo de la imagen real, es la imagen real. Eso que parece, pasa que es difícil de entenderlo porque no tiene materialidad. Es claro, solo un... para que se logre ver una imagen real, yo no tengo que poner una pantalla o algo en lo que esa imagen se vea, porque acá la veo. En este caso la podés ver, digamos, tridimensionalmente. Claro. Acá la ves tridimensionalmente, ¿sí? En otros casos necesitas una pantalla para que es más bien en el caso de las lentes. La semana que viene vamos a crear imágenes reales y la vamos a ver en pantallas, porque vamos a usar lentes, porque acordate que en las lentes, esto es un adelanto, esto es spoiler alert, en las lentes las imágenes reales se forman del otro lado de la lente. En cambio en los espejos, las imágenes reales se forman, espejos cóncavos, las imágenes se forman del mismo lado del espejo, ¿sí? Entonces las podemos ver por delante. En las lentes, como se forman por detrás, vamos a necesitar una pantalla, que es el caso del ojo, de la cámara de foto, y acá mismo lo vamos a hacer con una pantalla también, ¿sí? Pero en este no es el reflejo, ¿eh? Lo que vos ves es la imagen de verdad. Claro, es la imagen. Es como medio difícil de asimilar que eso que está ahí es realmente una imagen real. Sí, es realmente una imagen real, es eso. Intangible, digamos, pero real. Gracias. No hay nada. Les decía que estas fórmulas les va a servir para que ustedes puedan calcular los problemas que yo les di en los ejercicios. Primero saber, bueno, la distancia objeto, es la distancia entre el objeto y el vértice, la distancia imagen es la distancia entre la imagen y el vértice, y esta es la fórmula que las relaciona, es la ecuación de un espejo. No más que es una fórmula compleja, yo lo único que necesito que ustedes recuerden de esta fórmula es cómo encontrar, por ejemplo, yo les voy a decir, tengo un objeto que está ubicado a 10 centímetros de un espejo cóncavo, que tiene distancia focal de, no sé, 5 centímetros, donde se forma la imagen, ¿sí? Ya les estoy diciendo que si está a 10 centímetros, la distancia focal es 5, la imagen se va a formar a 10 centímetros también, porque el objeto está sobre el centro de curvatura. Digamos, a lo que voy, quiero que, más que la fórmula, entiendan la relación entre estos elementos, ¿sí? Dónde está ubicado, los 5 casos. Es sentarse, yo sé que hoy están recibiendo mucha información, pero es sentarse después y lo van a ver, y una vez que entren en esa ejercitación de verlo, se van a dar cuenta que es muy sencillo de deducir, ¿no? Dónde se produce, y saber si los resultados a los que llegan son lógicos o no. A su vez, les pasó la fórmula del aumento, digamos, de cuánto ese espejo aumenta o disminuye el tamaño de una imagen. Esto es a nivel fórmula. Yo después les voy a subir
una separata donde van a estar todas las fórmulas juntas, porque esta materia no tiene muchas fórmulas, pero algunas sí se las van a tener que aprender. Y esto también, las convenciones de signos, que les pido que las lean con detenimiento. ¿Por qué? Porque se usan, si las imágenes son reales, los valores que se ingresan son positivos, y si las imágenes son virtuales, los valores que se ingresan son negativos. En los espejos, porque les acabo de decir recién que en las lentes pasa al revés. Así que, bueno, les leen, están con detenimiento, y cualquier cosa me van preguntando. Una pregunta, Elena. Cuando hablamos de algo cóncavo, una superficie cóncava, ¿es cualquier tipo de curvatura? O sea, puede ser una concavidad más, no sé, más flaquita o más... Funciona las mismas leyes para cualquier curvatura, ¿no? Sí, correcto, para cualquier curvatura. Lo único que tienen que tener en cuenta es que estas ecuaciones que yo les paso son para casquetes esféricos, ¿sí? No para curvas más compuestas o, no sé, curvas del tipo parabólicas. No, ¿sí? Esto es para esferas, porque es la situación básica y es la que nosotros estudiamos acá. No nos adentramos en temas más complejos después. ¿Sí? Pero digamos, en iluminación, si yo aplico ese fenómeno a distintas concavidades, ¿tengo distintos resultados? ¿O es que en realidad en la esférica es donde tengo más control? Estas fórmulas te van a servir solo para las esféricas, o sea, las que componen lámparas y proyectores de iluminación, salvo que tengan proyectores parabólicos. De hecho, sí, las lámparas par tienen proyectores parabólicos, justamente. Lo que pasa es que una lámpara par, una parábola, cuando un reflector está generado a partir de una parábola, no tiene centro de curvatura, porque es una parábola. ¿Sí? Las parábolas, ¿se acuerdan cómo son las parábolas? Que son como una U, ¿sí? Así, abierta. Entonces la parábola no tiene centro de curvatura, no podría aplicar la fórmula esta exactamente. Sí, el concepto, de hecho el sapito, estos espejos que tiene el generador, son parabólicos, no son casquetes esféricos, pero se generaron igual las imágenes, o sea, se produjo lo mismo. Pero si vamos al tema fórmulas, estas fórmulas se aplican solamente si estamos hablando de esferas, más abiertas o más cerradas, pero sí un reflector que proviene, bueno, una superficie esférica, un espejo cóncavo, ¿sí? Esférico, que provenga de una esfera, no de otras curvaturas. Pero bueno, la mayoría de las lámparas provienen de un casquete esférico, o parabólico, de las dos, en realidad. Fíjense que en mi espejo universal, ahí lo ven, ahí se forma, en realidad, esto no es una esfera, ¿sí? Pero si lo veo en planta, sí. ¿Por qué? Porque esto es un casquete de un cilindro. Sí tengo otros espejos acá, pero me resulta más difícil que ustedes los puedan ver con la maquinita de los rayos. Acá tengo, este es un espejo cóncavo. Fíjense que tiene distancia focal de 15 centímetros y un diámetro de 50. Y acá está el espejito. ¿Sí? Lo que pasa es que después se me complica para hacerle la marcha de rayos, pero sería este caso. Y acá tengo lo mismo, un espejo convexo, ¿sí? Con la misma distancia focal. Y ahí está. Fíjense qué se ve. Lo que vamos a ver ahora, de qué pasa con los espejos convexos. Se generan otro tipo de imágenes. Acuérdense que cuando hablamos de espejos convexos, ya vamos a hablar de esta parte del cucharón, ¿sí? No de esta parte, que si se fijan, ¿ven? ¿Llegan a ver ahí la imagen mía en la pantalla invertida? Porque se está formando una imagen real invertida, ¿la ven? Ahora si lo doy vuelta, ya les da una idea de qué es lo que va a pasar con los espejos convexos. Imágenes virtuales. ¿Sí? La primera imagen de la PowerPoint que aparecía un edificio reflejado es convexo, entonces, ¿no? Porque se veía derecha. La primera imagen de las diapositivas. Ahí como una... Ah, no me acuerdo. Ahora la voy a mirar.
si se veía derecho, quiere decir que es convexo. Yo al principio no entendía si era cóncavo. A ver. Ay, como para volver rápidamente. ¿Esta? No, era otra. La siguiente, tal vez. La siguiente. A ver, la vemos todas. Es una plaza, una imagen se veía un edificio. ¿Que se veía un edificio? ¿Alguna de estas? No, no llegamos a esta todavía. En el mismo caso, si se ven esas personas al derecho, es convexo. Ahora la buscamos. Después la busco. Dale, y después me decís. Bueno, este es lo que acabo de mostrarles, el casquete esférico del cucharón, ¿sí? Visto desde afuera, que tengo mi marcha de rayos, yo la voy a encender. Este es mi espejo, ¿sí? Convexo. Voy a alejar acá un poquito. A ver si logran ver. Que ponga los rayos paralelos. ¿Ven dónde se generan los rayos reflejados? ¿Los ven hacia afuera? ¿Sí? Los rayos reflejados en un espejo convexo no se encuentran de este lado, no se encuentran del lado real del espejo, por decirlo de alguna manera. Lo que se van a encontrar, adivinen qué, van a ser las prolongaciones de los rayos reflejados, pero no los rayos reflejados en sí mismos, son espejos divergentes. ¿Mm? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Estos son más fáciles. Ahí tenemos esas personas viéndose en un espejo convexo. En el caso de los espejos convexos, todas las imágenes que se forman, como acabamos de decir, son virtuales, porque los rayos divergen después de reflejarse. Así que no se van a encontrar, fíjense que los rayos rojos no se encuentran nunca. Sí se encuentran las prolongaciones de los rayos rojos y ahí es ahí donde se va a formar la imagen. Y siempre que una imagen se forme por detrás de un espejo, estamos hablando de imágenes virtuales. Con lo cual, acá no necesitamos no necesitamos saber los rayos, mucho del tema de los rayos principales, los vamos a usar un poquito, pero nos va a servir siempre para ver dónde se forma la imagen, detrás del espejo siempre, pero vamos a ver que no importa la distancia-objeto, no va a generar 5 casos, no importa, ¿sí? Entonces, entre el objeto y el vértice, esa distancia-objeto, y la distancia-imagen, esa es una distancia siempre negativa, porque es una distancia virtual. Lo mismo que el foco se va a encontrar detrás del espejo, así que también va a ser un foco virtual. Bueno, todo rayo que incide paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco virtual, ¿sí? Y todo rayo que incide yendo hacia ese foco virtual también se va a reflejar paralelo al eje óptico, ¿sí? Pero se dirige al foco virtual, al foco que está atrás. Entonces, realmente lo que pasa hacia atrás es virtual, no son rayos físicos de luz, sino que son rayos virtuales, son las prolongaciones de los rayos reflejados, y es ahí donde se va a formar la imagen. Por eso siempre vamos a ver que las imágenes de los espejos convexos son virtuales, y ¿qué más? Son más chiquitas, y además están derechas. Entonces, la imagen se forma en la intersección de la prolongación de los rayos reflejados, y fíjense que no importa, lo que yo les decía recién, no importa si la flecha está más lejos o más cerca del espejo convexo. Lo único que va a variar eso es el tamaño de la imagen, pero siempre va a ser virtual, y siempre va a estar derecha, y siempre va a estar detrás del espejo. Vamos a ver un poquito de fotos sobre todos los espejos, cóncavos y convexos.
típico uso de un espejo convexo, ¿sí? Es el espejo en un colectivo, en las esquinas. ¿Por qué? Porque ese espejo me permite generar una imagen más chiquita y que me abarca más, porque los rayos son divergentes. Acuérdense que así como los rayos reflejados divergen, si los rayos vienen, porque los caminos ópticos son reversibles, si los rayos vienen de afuera, también se encuentran, como que me abarca mucho más ese espejo para poder ver el encuentro de la esquina, o más lo que ve el colectivero. Sí. La escultura que vimos, creo que era de Chicago, no recuerdo, Esta. que era... Eso, exactamente. Sí. Quería... No, era para preguntarte si era un caso. Nada más. Exacto, sí. Este es un caso, esto es de acero quirúrgico, ¿sí? Imagínense lo que es esa escultura, es Anish Kapoor, que les hablaba recién. Acero quirúrgico donde no se ven las costuras. Imagínense, son placas de acero soldadas una al lado de otra. Bueno, una cosa increíble, no se ven las costuras, se forma una superficie pulida y brillante, se ve todo el skyline de la ciudad de Chicago, y esta parte, por supuesto, es convexa. Ahora, cuando vos te metes por abajo, que sí es la primera diapositiva del PowerPoint, la primera de todas, abajo Sí. es cóncavo. Entonces, cuando vos te metes por acá abajo, todas las imágenes que se forman son reales. Entonces, caminás por un montón de imágenes reales que te rodean. Es muy loco. La imagen que yo decía está en la página 14. No termino de entender en relación a esto que dijiste recién, porque dice ahí un espejo cóncavo y yo lo que veo es una imagen al derecho, en la página 14. A ver, Me fijé en el PDF. en el PDF, página 14, a ver, la vemos. Pero me parece que porque en realidad un espejo tiene su parte cóncava y su parte convexa a la vez, depende del lado de donde lo miremos, ¿no? Ah, en la O sea, página 14 del PDF, esa es la diapositiva 28, me parece. Porque ahí el dice, PDF, dice acá 14, por eso. claro. Ah, ya sé, esta. Esa, como dice, un espejo cóncavo, y ahí yo veo una Sí, imagen derecha, sí, no un espejo cóncavo. sí, tenés razón. Puede ser que esto sea un espejo cóncavo, porque se ve una imagen derecha. Sí, Es sí, sí, cóncavo, pero sí. del otro lado. Va, no sé, supongo. Sí, tenés razón, porque además abarca todo lo que es los alrededores de la plaza. Sí, esta Sí. tendría que haber sido otra imagen. Es verdad, tenés razón, nunca me había dado cuenta y nadie me lo había dicho tampoco. Sí, sí, porque debería haber sido, las imágenes reales son más difíciles de fotografiar en estos casos, ¿no? Sí, lo que les decía recién, ya la voy a cambiar para el año que viene, para esa que se quede bien. Fíjense acá. Esta es la parte de adentro del poroto de Anish Kapoor. Que fíjense, esta soy yo sacando la foto, y acá estoy yo invertida. Pero, digamos, nada se compara a la sensación de estar ahí adentro y tener como esos espectros, porque se sienten así, digamos, que te rodean, que son esas imágenes reales que se generan por la misma concavidad que tiene este poroto, ¿no? Exactamente, esa imagen que estaba ahí era una imagen virtual. Sigo acá. Otra obra de Anish Kapoor, esta es una serie de esferas también de acero, convexas todas, y acá vean cómo se refleja el museo. Esto está en la puerta del Guggenheim, ¿sí? Como infinitas, una cantidad enorme de reflejos del museo, distintas vistas del museo. Esto también está en el Guggenheim, son de Jeff Koons, también una superficie pulida y brillante que genera por ser convexa, imágenes virtuales, ¿no? Que fíjense que acá se ven pedazos del museo, o sea, forma parte también de la experiencia de recorrerlo a esto y de ver los reflejos de esa misma arquitectura. Los espejos locos es una típica aplicación de los espejos cóncavos y convexos, que estiran o agrandan o ensanchan las siluetas. Fíjense esto acá, esto es Le Parc, miren qué interesante.
¿Vieron cómo es? O sea, esto lo filmé yo voy caminando, ¿sí? Voy caminando y soy yo la que me muevo, el resto está fijo. Lo que sucede es que se van generando distintas imágenes a medida que yo me muevo. ¿Cómo es esto? ¿Ven cómo está armada esta obra? Fíjense, en una de las paredes están estas líneas blancas y negras. Acá hay un espejo cóncavo. Y lo que se genera son reflejos de estas líneas. Y así es como, se genera esta sensación óptica tan interesante, ¿no? Al recorrer la obra. O sea, parte de la obra es recorrerla, caminar. Y ver esa interacción con los espejos. Y acá tenemos, bueno, un espejo cóncavo. Esta soy yo dándole la mano a mi imagen real de mi mano, un poco lo que hicimos recién con el sapito. Y esta, fíjense, una aplicación muy interesante de los espejos convexos, se llama anamorfismos. Esto que está acá es un cilindro espejado, y esto que está acá es un cuadro, ¿sí? Pintado, una pintura que parece un paisaje, pero fíjense, cuando se forma la imagen virtual en este espejo convexo, se forma la figura de un rostro, ¿sí? Del retrato de esta persona, con el reflejo de todos estos dibujos. ¡Qué trabajo, eh! Todos los que estaban acá eran anamorfismos. Y bueno, acá una conjunción, ¿no? Es un caleidoscopio gigante, tenemos espejos planos alrededor y espejos convexos acá en el medio, generando todos estos juegos ópticos y visuales. Los caleidoscopios son un típico caso de espejos planos, ¿no? Por supuesto. Pero acá están combinados también con este En la clase pasada vimos ese ejemplo de la obra del Malva que era con acrílicos curvos. Eso es otra cosa, ¿no? Cuando son transparentes, ¿sucede otro efecto? ¿Como en los lentes? ¿O sucede lo mismo? Creo que era en la obra de Policelo, que era como... Ah, la de Policelo. La que se veían como muchos círculos así. Claro, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Vemos un reflejo, como si fuese un espejo? No, en la de Policello teníamos, eso era refracción de la luz, no era, Estamos viendo lo que hay atrás. no era reflexión. Nosotros veíamos lo de atrás, a ver si la identifico rápidamente la diapositiva. Nosotros veíamos el cuadro que está atrás, ¿sí? Es esta. Ahí te lo comparto, mira. Tengo que compartir la pantalla. Pierdo los controles de... Ahí va. Share screen, es esta. Y es esta. Esa. Sí. Cada uno de estos son lentes. Son ¿sí? cóncavos, ¿no? Son, sí, de los dos lados, ¿sí? Como si fueran lupas. Y lo que pasa, esto es una superficie transparente y lo que está atrás es el cuadro. Así que esto es un caso de refracción, no de reflexión. ¿Sí? Este lo vamos a ver la semana que viene. Así que este no aplica, porque funcionan como lupas. Y como dijimos recién, en el caso de las lentes, lo que tienen que acordarse es que las imágenes se forman, lo vamos a ver la semana que viene, pero se forman detrás de la lente, del otro lado del objeto, no están el objeto y la imagen del mismo lado. En cambio que en los espejos cóncavos, las imágenes reales me refiero, ¿no? Las imágenes reales están del mismo lado del objeto, como recién con el sapito. O sea, está el sapito y está su imagen. Abajo, a la misma altura, más arriba, pero están las dos del mismo lado. En las lentes va a estar del otro lado. Hasta acá llegamos hoy. ¿Alguna pregunta más? Los volví locos con... Me costó lo del sapito, porque ahora no, el sapito era convexo, ¿no? El espejo del cóncavo. sapito
Cóncavo. El espejo del sapito cóncavo. Chin, chin. Cóncavo, sí. ¿Sí? Acá tengo la lámpara que está arriba. Ok, se me mezclan las... Ah, sí. Cóncavo el sapito. Fíjate que si yo lo pongo acá frente a la cámara, ves que se forma la imagen invertida. ¿Sí? Siempre que la vea invertida la imagen es que estoy formando una imagen real. Y esto estoy en el caso 1, porque ya dijimos que la distancia focal de esto era chiquitita, eran como, no sé, 4 centímetros. Entonces, esta camarita que lo está tomando está más allá del centro de curvatura. Así que la imagen real se está formando entre el centro de curvatura y el foco. Es mucho más. Si estuviese el objeto más cerca, sería la imagen derecha en vez de al revés, ¿no? Claro, yo me voy acercando, 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 y en un punto se va a dar vuelta. ¿La ven ahí? Ahí está la cámara. Y ahí está la cámara derecha, porque ya me pasé del centro del foco. Y está muy rayado el espejo también, veo. ¿Sí? Pero ahí cuando ya ustedes ven todo derecho, es que ya me pasé del foco. Ahí está. Chao, me fui. Ya estoy en el caso 5. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Pruébenlo con la cuchara, háganme caso. Van a descubrir un mundo paralelo. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Ya saben, cualquier duda, pregunta, me escriben. Traten de avanzar con los prácticos, eso sí les recomiendo, pero no se queden con eso. Pregunta bueno. respecto al práctico. Tenemos que hacer un recorte bien claro del tema, ¿no? Por ejemplo, yo era fenómenos naturales, pero tengo que decir qué de los fenómenos naturales. Sí, yo estaba sí, haciendo sí. tantas cosas que me gustaban todas, pero no sé si son muy disímiles una. Sí, como una cosa es entender el fenómeno arcoíris y otra Sí. cosa es entender, no sé, el agua, ¿no? Que se pueden tocar en algún punto, pero me parece que que tengo que hacer acotar el tema, ¿no? No sé cómo acotarlo. Ahí voy a ver un poco qué... Fíjate qué conseguís, que te puede interesar. Yo lo que puedo hacer es subirte a carpetas de otros prácticos. Información encontré un montón, o sea, cómo es un arco iris, el arco iris secundario, que se ven los colores al revés. Es como lindo todo ese fenómeno. Pero no termino de entender hasta dónde investigar eso, o hasta dónde sacarle información a ese tema, si eso es un tema, o en realidad el tema que tengo que investigar esa es una variable de otro tema. No sé, yo voy a hacer un recorte de lo que pueda, pero no termino de entender hacia dónde voy a ir con la investigación. Lo que pasa es que si vos te quedás solo en el arco iris, te va a ser como que solo, va a ser corto el tema, te va a faltar. Eso, te pero va a no decir, entran los rayos, por ejemplo, ahí. Digo, es como podés otro ver tema. los rayos, podés ver las auroras boreales, que es un tema súper interesante, podés ver... Pero lo que me refiero son todos temas distintos. están O todos bien, relacionados, porque de son alguna manera fenómenos los naturales. todos en la misma investigación, ¿no? Exactamente. Eso no entendía porque es como amplio, pero bueno. Los atardeceres, por qué el cielo es celeste, por qué el agua se ve azul, son un montón, digamos. Tampoco es que los pongas a todos porque ya va a ser inabarcable, por hablar de todos. Sí, yo lo tiro y después veo de algún, se corregirá después, o voy Sí, acotando. sí, Al principio voy a abrir sí, después más cerrado. exacto, sí, sí. Lo vamos acotando. Yo te digo, mira, esto te va a faltar un poco más, fíjate con qué otros fenómenos lo puedes completar, o si sabes mucho, te voy a decir, no, acotemos, porque no vas a terminar nunca. Pero sí, están todos unidos por la temática de que son fenómenos naturales, no artificiales, sino de la naturaleza. Así que sí, cualquier cosa pregúntame. Todos ya saben, cualquier cosa me preguntan. Así que bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Cualquier cosa estamos en contacto. Gracias. ¿Listo? Bueno, Gracias. 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 Chao. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao.